Estamos en contacto con nuestro primer invitado en el día de hoy, el periodista, analista internacional Eduardo Bior. Eduardo, buenos días. Hola Mario, ¿qué tal? Un gran abrazo para todos los oyentes de la radio. Bueno, muchísimas gracias. Igualmente te lo transmito, que siempre tus intervenciones generan en nuestros oyentes comentarios muy elogiosos, y te lo tengo que transmitir porque siempre ocurre así. No te tenemos todas las semanas porque tampoco te podríamos molestar todas las semanas, pero sos un invitado de lujo para nosotros y te lo decimos porque así lo sabemos y lo sentimos. Mira, Eduardo, lo primero que te quería preguntar es porque lógicamente hay elecciones el 3 de noviembre en los Estados Unidos y nosotros sabemos en América Latina y los argentinos en particular que nunca nos resultan indiferentes estas elecciones. Pero tampoco nunca sabemos qué es lo que más nos conviene, porque aparentemente cuando van a ganar los buenos, después de ganar se transforman en malos, y a veces ocurre lo contrario. Hoy vamos a tener el primer eh, debate entre Donald Trump y Joe Biden. ¿Cuáles son tus primeras impresiones sobre este debate y este proceso que va al 3 de noviembre? Mira, en primer lugar me quería referir a tu comentario. Por desgracia, nada de lo que suceda en Estados Unidos es bueno para nosotros. Y esto no es por prejuicio ideológico, sino por un problema objetivo. O sea, Argentina es competidora natural de los Estados Unidos en el mercado mundial, exportamos las mismas cosas que ellos pueden exportar, somos molestos y agreguémosle a eso de que somos un país de nivel medio, con un nivel de desarrollo industrial medio, con un cierto nivel de inteligencia estratégica nacional acumulada, que si se pone, y eso en Estados Unidos está presente desde hace mucho tiempo, si logra un cierto grado de autonomía, se convierte en una competencia muy problemática para Estados Unidos porque puede motorizar América del Sur, sobre todo si pudiéramos con Brasil. Uh-huh. Eso en Estados Unidos está clarísimo desde los geopolíticos más tradicionales de principios del siglo XX. Por lo tanto, ellos siempre consideran a Argentina como un objetivo enemigo. Ajá, interesante esto que Entonces, empezando por allí, si uno te pega de una forma, el otro te va a pegar de la otra forma, porque no responde a una política de partidos, ni es un problema ideológico. Es decir, ellos tienen que pegarnos porque somos competencia, no que en el sentido que les vamos a sacar el liderazgo mundial, pero podemos rechacearles un trozo de su poder sobre América Latina. Mm. Ahora, los dos competidores, ¿qué pasa en la elección de este año? Por primera vez, desde la elección presidencial de 1860, que dio el triunfo a Abraham Lincoln, en Estados Unidos, en una elección presidencial se están discutiendo proyectos de poder diferentes y hasta antagónicos. Ajá. O sea, Estados Unidos está discutiendo su futuro como no lo discutía desde hace 160 años. Uh-huh. Porque después de resuelta la guerra civil, los dos partidos se convirtieron en alas de lo mismo. Sí. Y es por eso que las elecciones eran tan aburridas, por eso es que la gente dejaba de ir a votar, y por eso es que fueron reemplazando las campañas electorales programáticas por campañas de circo. Ahora es diferente. Es decir, ahora, aunque no lo digan con claridad, de los dos lados hay programa. Del lado de Trump está el programa nacionalista, patriótico, de devolver la grandeza a los Estados Unidos, retirarse de todos los frentes de batalla innecesarios, es decir, que no correspondan estrictamente a la defensa
de los intereses norteamericanos en el sentido más estricto del término, un mensaje patriótico referido a la movilización, igual que en 2016, de los trabajadores y empleados blancos, baja clase media, clase trabajadora, de los suburbios, movilizando obviamente todos los resentimientos racistas, xenófobos, misóginos, homofóbicos, antiambientalistas que pueden movilizar a ese grupo poblacional. Y del lado de Biden está el viejo globalismo del Estado profundo norteamericano, es decir, el complejo militar industrial, más los servicios de inteligencia, más las grandes compañías de tecnología, es decir, de tecnología de la información y la comunicación, que pretenden, digamos, una vuelta al esquema de los últimos 30 años, es decir, al esquema posterior al final de la Guerra Fría, el que se mantuvo hasta Obama. Es decir, con intervenciones en todas partes, Estados Unidos única potencia mundial. En cuanto a la política exterior, la pelea que se da entre los dos es, los republicanos ponen el acento en el enfrentamiento con China. Los demócratas ponen el acento en el enfrentamiento con Rusia. Ambos consideran que el Caribe y América Central son un lago interior de los Estados Unidos y que por lo tanto tienen que mantenerse bajo control norteamericano. Ahí difieren, mientras que Trump amenaza y fanfarronea mucho hacia Venezuela, ha parado hasta ahora todos los intentos de invasión. En cuanto a los demócratas, yo no estoy tan seguro. No sé si invasión formal o intento de secuestro de Nicolás Maduro o algo parecido. Y respecto a América del Sur, los dos coinciden. Tienen que recuperar el control de América del Sur, para eso tienen Brasil bien seguro, aislar a Argentina y evitar el ingreso de China. Esos son los tres objetivos de ellos, de los dos partidos respecto a América del Sur. ¿Cómo lo ejecuten? Ahí puede haber diferencias de estilo, diferencias de tiempo. Los demócratas son más sonrientes, son menos groseros en el trato, pero en caso de considerar necesario ejercer la dureza, lo van a hacer igual. ¿Cómo puede impactar, voy de mayor a menor, por decirlo de alguna manera, esta unidad y lucha, en términos de Mao sería algo parecido a eso, entre Estados Unidos y China, donde la tendencia parece ser que China marcha a paso firme, con un crecimiento económico monumental, avanzando también en las tecnologías de vanguardia, y un Estados Unidos que, si bien no ha perdido su vanguardia, su punta tecnológica, no aparece avanzando a la misma velocidad. ¿Cómo ves vos esa alianza contradictoria, por decirlo así? Yo creo que en este momento ya no hay ninguna alianza, es decir, sobre todo lo que ha demostrado esta crisis económica es lo que los analistas más inteligentes y previsores venían anunciando en los últimos años, es que ya no es posible sostener una economía con cadenas de producción extendidas a tan grandes distancias. Es decir, no se puede armar una computadora con microchips producidos en Holanda, transportados a China, la computadora armada, y se vende en Estados Unidos. No se puede. Claro. Es decir, no se puede porque la pandemia nos ha puesto ante la realidad de que no se puede seguir moviendo tanta gente y tantos bienes
a tanta distancia y concentrados en tan pocos lugares. Es decir, esta es una pandemia. A esta le van a suceder otras cosas. Yo sostengo, digamos, de que el planeta ha dicho basta y hasta acá llegué. Ahora arréglenselas. Claro. Entonces, lo que se está produciendo, por supuesto, es un proceso lento que va a llevar varias décadas. Es una progresiva desvinculación entre las economías de China y de Estados Unidos, cosa a lo que China le tiene mucho miedo, mucho más que los Estados Unidos, porque China, si bien desde el último Congreso del Partido Comunista en 2017 ha reorientado su línea de desarrollo económico hacia el desarrollo del mercado interno y la lucha contra la pobreza y el aumento del nivel de vida de la población, sabe que por largo tiempo todavía va a necesitar del mercado mundial para poder acumular capital. Y para eso, evidentemente, no puede romper completamente los lazos con Estados Unidos. Pero, digamos, está por verse lo que hay en discusión en este momento, en la llamada guerra comercial entre Estados Unidos y China, es cuáles van a ser las reglas de ese trato. Es decir, mientras que China y Rusia, con la declaración que sacaron a fin de la semana pasada, reafirman los principios de la coexistencia pacífica entre sistemas diferentes y la necesidad del multilateralismo, y específicamente dedican un capítulo a la revigorización de la Organización Mundial del Comercio como órgano rector del comercio internacional, Estados Unidos, por lo menos bajo Trump, no tiene ningún interés en hacerlo. Es decir, insiste en el unilateralismo y en ir tomando medidas que creen hechos consumados. Después, dentro de algunos años, se puede negociar. Ahora, el curso que está tomando China, en principio, para nosotros es muy ventajoso, porque nosotros tenemos por un lado, es decir, los bienes, los recursos naturales transables que la economía china puede necesitar para el desarrollo de su mercado interno, para mejorar. Y también, curiosamente, apenas tomemos un curso de desarrollo industrial, hay una cantidad de ramas de la industria y de los servicios argentinos que pueden aportar al desarrollo del mercado interno, porque precisamente la economía argentina se basa en un 70% en el desarrollo del consumo interno. Sí. O sea que tenemos una gran experiencia en cómo satisfacer las necesidades de la población. Ahora, el problema que tenemos es elemental, es la distancia. Distancia que se agrava por la falta de control de nuestros puertos, por la falta de marina mercante, y por lo tanto por la dependencia que tenemos en los fletes, tanto de compañías aéreas ajenas como de compañías navieras extranjeras, con lo cual aumentan enormemente los costos de la producción argentina en el exterior. Bueno, todos temas que también son oportunidades, ¿verdad?, para la Argentina. Sí, pero lleva tenemos años que salir de cero, porque en los años 90 hemos liquidado completamente la marina mercante. Sí, claro, sí, claro. Pero bueno, ahí están la gente del astillero Río Santiago pensando que se puede empezar una producción de buques, bueno, para ir resolviendo esto. Son oportunidades, pero sigamos con el análisis de esta elección que va al 3 de noviembre. ¿Cómo estás viendo vos que eso puede impactar en México? Porque ahí quedó una frontera muy caliente, donde Donald Trump había prometido un muro, ¿no?, que tenían que pagar los mexicanos incluso,
cosa que después creo que no ocurrió, después de prácticamente 4 años. Pero ese vínculo, que también es un vínculo que uno pensó que por ahí López Obrador podría tener más conflictividad con los Estados Unidos, sin embargo su cercanía, la cantidad de elementos que los vinculan, ha hecho que tuviera una actitud también muy amigable con Donald Trump. ¿Cómo estás viendo que eso repercute en México y de ahí para abajo, lógicamente? Mira, López Obrador manejó la relación con Trump de un modo muy pragmático. Es decir, entendió perfectamente que el tema de la frontera no era tema y que el problema es un problema de relaciones empresarias. Entonces lo que hizo fue, descabezando a la élite partidocrática que gobernó en los últimos 30 años, Uh-huh. eh, eh, le quitó poder a los grupos empresarios ligados con esa élite, que a su vez estaban ligados en Estados Unidos con los sectores financieros más globalizantes. Y lo que hizo fue encarar con algunas presencias muy significativas del Estado en el proceso económico, una relación de empresa a empresa con ciertos sectores norteamericanos. Es decir, por ejemplo, Pemex la petrolera está construyendo una gran refinería en el estado de Tabasco, donde también participan capitales norteamericanos. ¿Pero por qué? Porque los capitales del petróleo norteamericano en principio son aquellos que responden a Trump. Ajá. Y los que sostienen a Trump. Es decir, porque Trump insiste en mantener el desarrollo de las energías fósiles. Entonces hay un interés, es decir, Estados Unidos obviamente pierde, porque hasta ahora México le mandaba todo el petróleo sin refinar y lo refinaban los norteamericanos en Houston, pero los hace partícipes del negocio mexicano. Lo mismo en la construcción, en la futura construcción del Tren Maya en la península de Yucatán. Es decir, no ha impedido, ha controlado, pero no ha impedido que empresas norteamericanas entren en el negocio. Entonces, al ofrecerles perspectivas de negocios, aunque sean acotadas y determinadas en su alcance y con ciertas limitaciones, les ofreció un campo de ganancia mayor que el que podían tener con los negociados financieros de los periodos anteriores. Uh-huh. Claro. Y en todo esto, el capital financiero, que bueno, ya todos dicen que el nivel de independencia de sus movimientos respecto a la economía real se ha hecho cada día más abierto, hay un abismo, y ese capital financiero, ¿cómo está jugando en este momento? ¿Vos decís que está jugando a favor de Joe Biden? A ver, obviamente no se puede generalizar de esa manera, es decir, si tomamos, por ejemplo, un banco tradicional como el Chase Manhattan, que es del grupo Rockefeller, uh-huh. Es decir, el grupo Rockefeller viene jugando a favor de Trump, porque está ligado a la Exxon y está ligado al petróleo. Claro. Por ejemplo. Pero hay bancos, grandes bancos de inversión como el JP Morgan o el HSBC, que son bancos que están muy comprometidos con el lavado de capitales, y cuando uno habla del lavado de capitales está hablando fundamentalmente de dos recursos, o sea, el tráfico de drogas y el tráfico de armas, uh-huh. y de dos campos de inversión, que es el sectores inmobiliarios y el traspaso de jugadores de fútbol. Uh-huh. Que aunque no parezca, el negocio del fútbol mueve miles y miles y miles de millones de dólares,
No por casualidad, nuestro expresidente es presidente de la Fundación FIFA, porque él es la conexión entre el negocio de la droga, el negocio de la mafia de calabresa, el negocio de las armas israelíes y el negocio del fútbol. Entonces, por ejemplo, el año pasado, curiosamente, la aduana norteamericana retuvo en el puerto de Baltimore un barco de un proyecto nuevo, que es una flota mercante propia que había empezado a poner a circular el banco JP Morgan. Qué curioso, encontraron 100 toneladas de cocaína en el barco. Amigo. 100.000 kilos de cocaína, eso es una fortuna incalculable en el mercado. Claro, es una locura, es una locura. El barco estuvo retenido 6 meses en el puerto, les cobraron una multa fabulosa y después los dejaron, obviamente sin la mercadería. Es decir, eso fue una advertencia, claramente fue una advertencia del gobierno de Donald Trump: muchachos, no se pasen, porque los estamos controlando. Mamita, sí. Qué ambientes, ¿no? Te sigo preguntando, un actor que tiene Estados Unidos en América Latina es Colombia, un socio de hace mucho tiempo, sí, que además lo tiene como amenaza sobre Venezuela. ¿Cómo impactaría sobre este país uno u otro candidato? ¿O pensás que sería indiferente que gane uno u otro porque esa es una alianza estratégica entre Colombia y Estados Unidos y por tanto se mantendría con uno y con otro? A ver, aclarémonos una cosa. A partir, digamos, desde el Caribe para el sur, toda la política de los Estados Unidos se maneja desde el Comando Sur, que está en el estado de Florida. O sea, el Comando Sur de las Fuerzas Armadas norteamericanas es un comando interarmas, como son todos los comandos regionales norteamericanos, y por una medida del expresidente George W. Bush de 2002, los comandantes de los comandos regionales obtuvieron un grado de autonomía gigantesca. Son una especie de virreyes. Ah, mira. Es decir, son mucho más poderosos que el Departamento de Estado y tienen el poder y la autoridad para fijar líneas y cursos de acción con bastante independencia de lo que decida el Departamento de Estado. Entonces, la política de los Estados Unidos hacia América del Sur, en principio no va a cambiar por un cambio de gobierno. Claro. En el caso de Colombia, obviamente sí hay que tener en cuenta las diferencias tácticas que puede implicar los intereses empresarios, los lobbies empresarios que estén detrás de uno u otro gobierno. En el caso específico es muy importante, pero muy importante, el procesamiento del expresidente Álvaro Uribe, que es la cabeza de la ultraderecha regional. Implica un golpe muy fuerte sobre los viejos cárteles, de la droga. Sin embargo, en ese contexto, y yo no le puedo dar una explicación definitiva, la vuelta a Colombia de Salvatore Mancuso, ahora explico quién es, altera el juego. Salvatore Mancuso es un colombiano de origen calabres, ligado a la Andrangheta calabresa, que en los años 90 formó las principales organizaciones paramilitares en Colombia.
la vuelta de Salvatore Mancuso a Colombia el año pasado es correlativa con el retorno de las organizaciones paramilitares. Es decir, se ha registrado no solamente el asesinato de líderes sociales en forma vaga y de excombatientes de la FARC, sino la existencia de organizaciones criminales que controlan territorio. Y no son los viejos cárteles de la droga. Ajá. ¿Y eso que tendría vinculación con los Estados Unidos? Es segura, sí, no, eso seguro. Es decir, no, Mancuso no puede estar, es decir, los paramilitares no pueden activar en Colombia sin aunque sea una guiñada de la DEA norteamericana. Claro, sí. Eso seguro. Eso seguro, pero eso también incide en el modo de agresión a Venezuela. Es decir, que los gobiernos colombianos van a agredir a Venezuela, sí, por supuesto. Eso está claro porque es parte de la geoestrategia norteamericana. En qué modo lo hagan y por dónde lo hagan es diferente. Lo que denuncia el gobierno venezolano es que el ejército colombiano ha desguarnecido la frontera. Y es una frontera de 2.000 y pico de kilómetros que alterna regiones montañosas, regiones de llanos, es decir, los llanos son como la pampa argentina, pero con matas y pastizales bastante altos, o sea que permite que la gente se desplace sin ser vista, y con regiones selváticas en la zona del Orinoco y ya de la Amazonia. Ha desguarnecido la frontera y eso permite que las bandas narcos se muevan libremente. Así, fíjate que los últimos partes de combate, digamos, del ejército venezolano no refieren a grupos terroristas, refieren a grupos narcos en la zona fronteriza. Sí. Bueno, ahí es un entramado, ¿verdad? Una telaraña donde está la DEA, seguramente el Comando Sur, los narcotraficantes, las mafias de la propia Colombia. Es un entramado complicado. Te pregunto también, y te pido perdón por este paseo que estoy haciendo. No, estamos haciendo turismo geopolítico. Estamos haciendo un turismo geopolítico, pero si el 3 de noviembre hay elecciones en Estados Unidos, el 15 hay otras elecciones municipales en Brasil. ¿Pensás que puede tener impacto unas en otras o que son situaciones independientes? ¿El triunfo de Bolsonaro lo ves asegurado o pensás que por el tema de la pandemia puede pagar algún precio? ¿Cómo lo ves? A ver, yendo a la primera pregunta, no creo que haya una influencia directa porque las elecciones brasileñas son elecciones municipales. Municipales, sí. Yo creo que más bien lo contrario, es decir, si Bolsonaro sale bien parado de estas elecciones municipales, o sea, logra imponer sus candidatos en las principales ciudades, va a fortalecer su poder y eso va a fortalecer el sometimiento total de Brasil a los Estados Unidos. Inédito en la historia, nunca se había dado en las dimensiones actuales. Respecto a las posibilidades de Bolsonaro, no he mirado encuestas detalladas ciudad por ciudad. En general, lo que se dice es que está bien parado para las elecciones por una razón muy simple. Rompió el plan económico ortodoxo del ministro Guedes, es el ministro de Economía. Rompió el techo de gastos, está dando subsidios a la población más pobre y eso le ha permitido aumentar los índices de apoyo. Claro. Inclusive en el nordeste, que es una zona tradicionalmente petista. Al mismo tiempo, ha logrado crear una buena cortina de humo al desmontar todo el operativo Lavallato, es decir, ir
digamos, en la medida en que la justicia, fundamentalmente la justicia de Río de Janeiro, fue desarmando todas los carpetazos con los cuales se constituyó el poder de Sergio Moro, y de hecho lo estamos viendo en el caso de Lula, por ejemplo, lo van absolviendo proceso tras proceso. Sí. Y así sucede con una cantidad, mientras que otros están yendo a la cárcel, comprometidos, digamos, con el lavallato. Creo en la élite política y también en la élite política de izquierda la falsa impresión de que, bueno, no hagamos ola, porque esto se está calmando, el lavallato se está borrando, y podemos llegar a zafar, por así decirlo. Que no es cierto, porque la Policía Federal está empezando en estos días con nuevos allanamientos vinculados con distintas causas independientes que ellos consideran que son de corrupción. O sea, está avisando, muchachos, acá no se terminó el partido, seguimos jugando. Claro. Es decir, con una política muy, muy, muy astuta, el alto mando brasileño ha logrado el control del país, ha logrado consolidar un gobierno que, si no es totalmente propio, le responde bastante fielmente, ha logrado consolidar esa alianza colonial con los Estados Unidos, y es más, han logrado bajar el índice de homicidios por una simple razón: han hecho un acuerdo con el primer comando de la capital, que es la organización criminal con sede en San Pablo, las prisiones paulistas. Le han permitido expandirse a Río de Janeiro, pero el primer comando de la capital ha establecido un control tal sobre el territorio, inclusive dentro de Paraguay, que le ha permitido, entre comillas, pacificar las zonas más pobres de Brasil. Mira. O sea, hay una alianza. De hecho, el alto mando brasileño le permite al primer comando de la capital trabajar mediante el acuerdo que han establecido con el cambista Darío Messer, que ha sido el financista de todos los procesos de corrupción y lavado de dinero de los últimos 25 años, que está supuestamente en prisión domiciliaria con un acuerdo de colaboración con la justicia de Río de Janeiro, le permite, y que es el gran financiador por un lado de la élite política brasileña, pero por el otro lado también de Benjamin Netanyahu, les ha permitido, a través de esos dos acuerdos, el acuerdo con el primer comando de la capital y el acuerdo con la cabeza del lavado de dinero, tener un control de la situación. Es decir, yo veo muy difícil, nuevamente no tengo los datos detallados de cada ciudad, pero yo veo muy difícil que la oposición consiga triunfos relevantes en esta elección municipal del 15 de noviembre. Sí, aparte va muy dividida, porque prácticamente son 6 partidos que intentaron ponerse de acuerdo y finalmente van todos por su lado. La última pregunta de mi parte, porque en realidad charlar con vos es obtener una información calificada y un análisis que realmente después uno tendrá que seguir procesando por la complejidad de estos entramados. Pero me gustaría, porque ahora va a haber elecciones en Bolivia, y son elecciones que también... ¿Estás seguro? Ajá, no, claro. Teóricamente sí, pero evidentemente, contanos a ver cómo estás viendo la situación en Bolivia. Y lo que se está viendo en Bolivia, las elecciones presidenciales fueron finalmente, después de muchas idas y vueltas, fijadas para el 18 de octubre. Sí.
Pero como lo que se está viendo es que a la derecha se le desarma un proyecto tras otro, va a la derecha, a la embajada norteamericana por un lado y al alto mando brasileño por el otro, se les desarma un proyecto tras otro, y ahora estaban recientemente con una nueva presentación ante la justicia electoral para proscribir al MAS. Entonces, es decir, nos despertamos cada día. Si miramos los medios, es decir, la información referida a Bolivia, tenemos que dar gracias de que se sigue avanzando con el proceso electoral. Y no sabemos qué va a pasar con el escrutinio, y no sabemos si aún, como parece, el MAS gana la elección en primera vuelta. Ahora voy a explicar un poco eso. Sí le van a entregar el gobierno. Yo creo que Bolivia se encamina hacia una grave crisis de Estado. Lo que ha pasado es lo siguiente: es decir, en la legislación electoral boliviana, igual que en la Argentina, si un partido en la primera vuelta alcanza el 40% de los votos, con más de 10 puntos de diferencia respecto al segundo, queda elegido en primera vuelta. Sí. Y si bien es difícil, incluso por la realidad geográfica y demográfica del país, tener encuestas confiables, da la impresión como que el candidato la candidatura del MAS, Luis Arce y David Choquehuanca, puedan llegar al 40% el 18 de octubre con una diferencia de aproximadamente 12 o 13 puntos respecto al segundo, que es Carlos Mesa, el ex presidente interino entre 2003 y 2005, que representa más o menos el voto de la clase media urbana de La Paz y Cochabamba. El gobierno de Yanine Áñez, si el narcogobierno de Yanine Áñez, recordemos que el marido de Yanine Áñez es un colombiano dirigente del uribismo colombiano, y que el principal asesor del gobierno de Yanine Áñez, cuyo nombre ahora se me escapa, es un boliviano que ha trabajado en distintas instancias para el gobierno de los Estados Unidos, y desde hace una cantidad de años está destinado en la embajada norteamericana en La Paz. Así que, digamos, está todo bastante indicado, ¿no? Sí, sí. O sea, ayer han renunciado 3 ministros, el ministro de Economía, el ministro de Trabajo y el ministro de Desarrollo Productivo, el ministro de Economía del propio partido de Yanine Áñez, por diferencias con el ministro de Gobierno, Murillo, que es el factotum del gobierno, es el tipo que quita y pone, y ahora había entrado en un negociado muy especial. Ya tiene varias historias de negociados en estos 12 meses de gobierno, en un negociado muy especial por la reprivatización de la empresa de energía de Cochabamba. Es que esa empresa había sido estatizada en 2010, y ahora querían devolver las acciones. ¿A quién? A los amigos cochabambinos de Murillo. Claro. Qué niveles de corrupción, qué horror. Es impresionante. El nivel de corrupción del gobierno de Áñez es desopilante. Así, desde el tema de la compra de respiradores truchos en el comienzo de la pandemia, todo. Es decir, no le faltó una por hacer. Bueno, es el contexto en el que vivimos. Eduardo, yo por hoy te agradezco muchísimo, porque la verdad es que, como dijiste, hicimos una suerte de turismo geopolítico, pero no me gustaría que pase tanto tiempo para que volvamos a charlar, y me gustaría molestarte dentro de un par de semanas, porque ya vamos a tener otras cuantas novedades, y me parece que necesitamos de tu análisis. Con muchísimo gusto, Mario, y a las y los oyentes
que quieran comunicarse conmigo, vos tenés mis otras vías de comunicación. Cierto. Es decir, correo, sobre todo correo electrónico, podés pasarlo tranquilamente, que si hay consultas, preguntas, con gusto las voy a responder en la medida de lo que yo pueda. Bien, bien, bien. Perfecto. Bárbaro. Te agradecemos muchísimo, Eduardo. Hasta la próxima. Y hasta pronto. Hasta Chao, siempre. un abrazo. Un abrazo. Chau. Bueno, ustedes lo han escuchado, ¿eh? Nos ha dado una clase de geopolítica, una clase magistral, diría yo, porque es uno de los mejores analistas que trata de observar las cosas como son, no como debieran ser.